Gracias por la invitación. Esta es la última reunión y yo creo que nos tocaría el versículo 10 y 11, que sería el final de la primera parte de Jeremías capítulo 30. Dijimos que la dividimos acordándonos del número 12 al 17, que sería la parte central que no hemos visto y no la vamos a ver tampoco. Pero la parte primera sería del 1 al 11. Y hoy día nos toca el 11, el 10 y el 11, pero el 9 también seguramente. Queremos decir que la primera parte del 1 al 11 estarían los eventos, como ahí aparece también la gran tribulación. Del 12 al 17 se nos va a decir el porqué de esa gran tribulación, y hay lecciones ahí para nosotros. Del 18 en adelante sería el milenio, o la bendición que ese pueblo va a tener. Porque hemos señalado que del 30 al 33, 4 capítulos, le llaman el libro del consuelo para Israel. Porque Israel todavía no era deportada, Judá ni Jerusalén todavía no eran deportados, o mejor dicho, destruido Jerusalén. Habían ya 2 deportaciones, pero falta la última, que todavía no ocurre, cuando Jeremías escribe. Y entonces ellos están escribiendo Jeremías este libro de consuelo, pensando que los deportados lo van a necesitar mientras están en la deportación. Esto sería el objetivo de estos pasajes del 30, capítulo 30 al 33. También dijimos que esta sección del 1 al 11 en realidad son los eventos que van a ocurrir y que son la esperanza de Israel a través de los eventos. Y entonces el primer evento, que no es el primer evento cronológico, pero el primer evento que aparece es el regreso de ese pueblo a su tierra prometida. Y todavía no han sido deportados Jerusalén ni Judá, pero ya le está hablando el profeta del consuelo del regreso, porque ellos van a ser deportados y después de la deportación, y muchos después de ese regreso parcial que va a venir de Babilonia a la tierra de Jerusalén, mucho después, en el final de los tiempos, vendrá el último regreso, y será el regreso que está en mente en el profeta aquí. Pero no excluye esos cumplimientos parciales de los regresos de ese pueblo. Entonces, tenemos que decir que el regreso sería en el versículo 3, que dice:
he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ese regreso, que está en el futuro todavía, tiene que ver ya con el regreso parcial que ellos tuvieron al comienzo, cuando después de los 70 años de cautiverio, entonces el rey Ciro invadió Babilonia y tomó Babilonia y liberó a los cautivos, pero no vinieron muchos. Yo leía ahí en Esdras que era un número bastante reducido, como 50.000. Espero haber leído bien. Pero igual no fue todo el pueblo que volvió. ¿Cómo sabemos que no fue todo el pueblo? Es cosa de leer el libro de Esther. Había muchísimos que no volvieron. Pero cuando sea el regreso final que lo va a realizar el Mesías, volverán todos. Yo le decía a mi hermano, y él se le explicaba un poquito la historia, que judíos hay esparcidos hasta en Chile. Y no son muchos, pero hay. Y en todos los países hay judíos del partido, esparcidos. Y cuando venga el Mesías, todos los judíos, primero los que queden, porque va a haber un tremendo juicio para los impíos dentro de los israelitas, pero los que queden volverán a Israel. O sea, llegará el día en que aquí en Chile no habrá ningún judío. Habrán regresado todos a Israel. Cosa maravillosa por lo demás. ¿Eh? Es una tremenda tarea o obra de Dios. Ya, eso es el 4. En realidad el 3. El 4. Estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo varón, todo hombre, todo, tenía las manos sobre las caderas como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día. Bueno, primero esos dos versículos 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, nos muestran los sufrimientos que aparecen. Pero en el versículo 7 se nos da la explicación de cuál es ese sufrimiento, porque dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro comparable a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y nosotros dijimos que aparecen nuestras escrituras donde se habla del periodo de tribulación que vendrá para el pueblo judío, cual no lo ha sido desde antes de la creación del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo dijo el Señor en Mateo 24. Pero lo mismo lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Dice que esos días no tiene parangón. No hay otro semejante a ese sufrimiento en esos días. Y se refiere a este mismo día
porque dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Y agrega esa frase que yo creo de mucha importancia, pero de ella será librado, de ese día será librado. Y esa libertad uno la explica y ojalá uno la piense, no siempre queremos pensar en estas cosas. La muerte es algo horrible y la verdad es que algo que produce mucho dolor, que produce mucho terror, mucho espanto, y todos nosotros hemos de pasar por ahí, a menos que el Señor venga antes, pero siempre nosotros sabemos que vamos a un lugar mejor, que partiendo aquí al minuto, nosotros vamos a estar con el Señor de inmediato. Cuando yo estaba en medio de esas amenazas de muerte por el cáncer, yo pregunté a don Guillermo, al hermano canadiense, le pregunté cuántos minutos desde que uno parte de este mundo va a estar en el cielo con el Señor, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Me consoló el hermano cuando me dijo, en el momento mismo que uno parte, en ese momento está en la presencia del Señor. No hay un tiempo de espera. No hay tiempo de espera. Es de inmediato. ¡Qué consolación! No importa lo que le toque a uno pasar y sufrir, en el momento de partir, uno se halló de inmediato en la presencia del Señor. O sea, vamos a morir, si es que nos toca, vamos a morir, pero dice, de ella serás librado. Cuando dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, él dice que él tiene toda la confianza que ahora será glorificado, el Dios será glorificado en él, o por vida o por muerte. Bueno, significa que una manera de ser glorificado es que él fuera salvado de la muerte y quedara vivo, porque ahí podría seguir glorificando al Señor en su servicio cristiano. Pero también dice, o por muerte, significa que la muerte sería el paso de inmediato a la gloria y sería glorificado el Señor. Días atrás falleció, se supone que en un país centroamericano, dominicano parece, no sé, falleció el hermano José Acosta, misionero, que tuvo un accidente, quedó quemado un 80% de su cuerpo. Y uno decía, Señor, glorifica tu nombre, o por vida o por muerte. El Señor lo llevó, lo quitó. Significa que el sufrimiento es real, pero el Señor lo libró y lo llevó. Hoy día Él está en su casa, en la casa celestial, en gloria. No tiene ni olor a quemado. En realidad está en la gloria.
porque el Señor lo hizo pasar por momentos duros, pero no le negó su misericordia y lo llevó rapidito. Tenía el 80% de su cuerpo quemado. O sea, para nosotros es una muerte terrible. Pero la partida de ese hermano glorifica a Dios. También señalamos que el Señor dice más de una vez que Él sería entregado en manos de inicuos, los cuales le azotarían, etcétera, y le darían muerte. Pero agrega, al tercer día resucitaré. Terrible la muerte del Señor, terrible. No hay muerte como esa. No solo por lo injusto, sino por la inmensidad de sus dolores. Pero agrega que inmediatamente resucitaría. Y resucitar es volver a vivir para él sin la más leve manifestación de dolor, de angustia, de sufrimiento. Solamente iban a aparecer las marcas de los clavos, que serían la evidencia de que él era el que había partido este mundo y ahora estaba resucitado. Todos los conocieron antes y ahora lo conocerían resucitado. Tanto que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoció al final, pero quedó como un testimonio claro de que él reconoció que era Jesús, el Mesías, el que había partido, el que había estado con ellos, que había muerto y ahora había resucitado. Entonces Israel, que va a pasar por estos días angustiosos, tremendamente angustiosos, dice ahí, versículo 7 al final, pero de ella será librado. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Esa es la manera como el Señor va a librar a su pueblo. O sea, el yugo de esclavitud que los paganos, los gentiles, han colocado sobre Israel, será roto. Y entonces dice, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé las coyundas o las cadenas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Se terminará para siempre. Entrará en la libertad y no más esclavitud de las naciones. Esa será la libertad. Pero no solo sería librado de las naciones gentiles del día del dominio gentil sobre el mundo, sino que mucho más todavía dice, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. O sea, no solo serán librados del yugo de las naciones cuando se cumpla
el día de los gentiles, sino que además de todo eso, ellos servirán a Jehová. Durante todo este tiempo no lo han servido. Hasta el día de hoy están endurecidos los judíos, no aceptan que Jesús es el Mesías y lo dicen tan convencidos que es una lástima tremenda que estén tan oscurecidos. Por supuesto, nosotros los gentiles tenemos un testimonio que dar al mundo entero y a los judíos. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Maravilla de maravilla. Mire lo que dice el versículo 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí hay una discusión entre los eruditos. Un buen número dicen que es el descendiente de David, el Mesías, y otros dicen que este es David, el mismo David resucitado. Yo creo que hay lugar para ambos, pero me atrevería a asegurar o a pensar que se refiere al Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo yo puedo tener algún grado de seguridad en esto que estoy diciendo? Yo les invito a leer en este mismo Jeremías, pero en el capítulo 22. Estamos en el 30, leamos el 22. Y dice así, versículo 28. Hablan de Conías. Dice, primero en este mismo capítulo habla de Salum, que sería el primer hijo de Josías. Después habla de Joacim, que sería el otro hijo de Josías. Y después habla de Conías, que sería hijo de Joacim. Pero antes de eso, en el capítulo anterior hablaba de Sedequías, y Sedequías es hijo de Josías, no de Joacim. Yo sé que ahí lo estoy complicando, pero lo que pasa es que en el primer capítulo, en el 21, aparece el último de los reyes de Jerusalén, que es Sedequías. Pero después aparece en orden cronológico desde el primer rey, que sería Salum, después de Josías y Jeconías. Y aquí estamos en Jeconías, versículo 28. Y miren lo que dicen de este hombre. Este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra, que no habían conocido Babilonia. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. El último versículo. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia. No que no tuviera descendencia, sino que la descendencia no alcanzó a ocupar el trono de David. Hombre, dice,
a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. O sea, hijo de David con derecho al trono estaba Conías y los hijos de Conías. Y Conías fue tomado y llevado a Babilonia y los hijos con él, y los hijos siguieron descendiente, 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 y ninguno volvió a sentarse en el trono de David. Ninguno. Eso lo sabemos de Mateo capítulo 1, la genealogía, a ver si la buscamos. Capítulo 1. Miren lo que dice capítulo 1. Lo que dice 1, versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, a Joacim, a Sedequías, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, pero tuvo más hijos, pero ninguno de esos hijos ocupó el trono de David. El último que lo ocupó y no tenía derecho fue Sedequías, y no tenía derecho. Y entonces dice el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y a este Jesús, el versículo 1 le dice, hijo de David, hijo de Abraham. A este sí lo llama hijo de David. Era hijo de David, todos eran hijos de David, pero derecho al trono solamente tenía Jeconías y le fue quitado el sentarse en el trono. Ninguno más se sentó en el trono. Tenían el derecho al trono, pero no tuvieron la oportunidad, la ocasión de ocupar el trono de David. Pero el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, no ha ocupado el trono. Pero un día, cuando Él venga, Él va a ocupar el trono de David. Se volverá a sentar en el trono de David un hijo de David. Hoy día hay hijos de David, pero ninguno sentado en el trono de David. Un día será así. Y entonces aquí Jeremías, capítulo 22, versículo 30, dice, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Pero mire lo que dice el capítulo 23, habría que leerlo del versículo 1 y habría que leerlo en el versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey. A David se le levantará, no a Jeconías, a David, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá
e Israel habitará confiado en los días del Mesías. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Así será llamado este renuevo que reinará como rey, el renuevo justo de David, que hará juicio y justicia en la tierra, y en aquel día será salvo Judá, e Israel habitará confiado. De esos días es lo que habla la profecía de Jeremías capítulo 30, de los días cuando él liberte a Israel y Judá. Ya. Dice el versículo 9, dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Mire la profecía que le iba a servir a ellos para esos días, desde el año 586 antes de Cristo en adelante, se cumplirá realmente en la segunda venida de Cristo a la tierra, y ya van más de 2000 años, más de 2500. Desde el día cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Y esta profecía les serviría a ellos durante todos estos días, y muy especialmente en los últimos días, cuando sobre ellos iba a venir ese día que no tiene comparación, el día de angustia para Jacob, el día cuando los dolores, los sufrimientos serían los más grandes que haya experimentado el ser humano en toda la historia de este mundo. Oiga, y este mundo está lleno de dolores, ha estado lleno de angustia, y sin embargo ninguna angustia será como aquella cuando sea el tiempo de angustia para Jacob, llamado la gran tribulación de aquellos días. Y este pasaje seguramente será un pasaje que lo leerán, que lo buscarán, que lo hablarán unos a otros, que servirá de consuelo la esperanza. Hoy día ellos no tienen esperanza, ni la buscan, ni la quieren, porque ellos han rechazado al Mesías. Pero cuando ellos estén en la gran tribulación, entonces ellos tomarán estos pasajes, el libro del consuelo de Jeremías, y se consolarán unos a otros. Hermano, lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo. Yo lo puedo contar con un poquito de experiencia, un poquito nomás, y no es mucho tampoco. Pero cuando yo estaba amenazado de muerte, lo que yo le decía al Señor es que me enseñara a amar mi partida, porque el apóstol Pablo dijo teniendo deseo de partir, y yo no tenía deseo de partir. Pero el apóstol Pablo nos enseña a partir de este mundo. Él tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo le decía al Señor, mire Señor, si yo parto y es tu voluntad, está todo bien. Tu voluntad es lo único que importa. Pero dame el deseo de partir. Dame la esperanza de que partir es muchísimo mejor. Y yo lo sabía
teóricamente, y hay que saberlo así por lo menos, pero yo quería saberlo en la práctica, en el momento, porque el Señor le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre estaba ahí a un paso de salir de este mundo, y el Señor le dice a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le habló bien de ese lugar, lo llamó el paraíso. Y además le dijo, no solo estarás en el paraíso, sino que estarás conmigo en el paraíso. Y eso mejora el paraíso muchísimo. Y el Señor, el apóstol Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, la esperanza es una información preciosa que ejerce su mayor valor en el momento cuando uno más lo necesita. Es decir, cuando uno va a partir. Uno sabe, yo no he sido nunca muy valiente y lo he dicho numerosas veces. Pero yo entiendo que Dios me va a consolar en el último momento y me va a hacer por la gracia suya estar listo para partir. Don David John le dijo a su hijo, antes de partir, le dijo, estoy listo para partir. Antes de eso no quería partir, pero en el último momento ya le dijo a su hijo que estaba listo para partir. ¡Qué maravilla! Todos nosotros en un sentido estamos listos para partir porque recibimos al Señor. Pero a la hora que nos toca partir no estamos tan contentos en verdad. Más aún algunos hemos tenido algo de miedo por los dolores y los sufrimientos que se nos proponían. Pero el Señor nos consuela y sabe hacerlo y nos dice lo que dice en los versículos siguientes. Dice, versículo 10, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, no te abatas, le dice, no te atemorices, no temas y no te abatas dentro de ti. Israel, porque aquí yo soy el que te salvo. Tú puedes quedarte en mis manos. Como le dijo Esteban al Señor, en tus manos pongo mi espíritu. O como el Señor puso su vida en las manos de su padre. Le dijo, en tus manos pongo mi vida. Entonces, Señor, aquí le dice el profeta en esta profecía, Jeremías dice a su pueblo, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, no te abatas. No tienes que estar abatido, no necesitas. La muerte abate a cualquiera, al más fuerte. Pero aquí le dice esa palabra que viene en el momento oportuno y vendrá para ese pueblo en el momento oportuno, no temas.
le dice, siervo mío, no te atemorices, no te abatas, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo. Yo soy el que estoy pendiente de ti. Mis manos poderosas son las que te recibirán. Yo soy el que te salvo. De lejos, le dice, de lejos. A ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Es que ellos van a ver que las naciones entran en un conflicto mundial. O sea, si tuviéramos que decir las cosas que ocurrieron inmediatamente después de los 70 años de cautiverio, eran los persas que atacaban a los babilonios y en el medio de ese ataque estaban los judíos. Ni sin armas, sin nada, sin pelear, sin nada, no eran del ejército de ningún lado, pero estaban en medio de esos colosos peleando. Y entonces él les dice, no temas, ni te abatas. Es como nosotros aquí, que estuviéramos perseguidos por las naciones y estuviesen todos peleando y nosotros en medio, sin poder hacer nada. No tenemos defensa, no tenemos armas, no somos del ejército de ningún lado, ni vamos a ir a la batalla. Amenaza por todos lados. Y entonces les dice, yo soy el que te salvo de lejos. O sea, aunque tú estés en el último rincón de este planeta, de allí te salvo a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, yo te haré volver de donde quiera que tú estés, yo te traeré aquí, sano y salvo. ¿Quiere decir primero salvo y sano? ¿O sano y salvo? Te traeré de regreso aquí a tu tierra. Y dice, y Jacob volverá y descansará. No ha descansado, no descansa Israel. En una guerra nadie descansa. En una guerra mundial como la que aquí está propuesta, nadie descansa. Pero aquí Jacob descansará y vivirá tranquilo. Y no habrá quien le espante. No habrá quien le saque de su tranquilidad y de su paz. Habrá llegado el milenio, señores. Habrá llegado el milenio para Israel. Nadie lo aterrará. Y dice 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. O sea, yo tengo las manos para salvarte desde lejos y traerte a ti y a toda tu descendencia aquí a la tierra que yo les prometí a tus padres. Pero no solamente tengo la salvación a la distancia, sino que dice algo tremendo, porque yo estoy contigo para salvarte. Dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Recién aparece aquí, recién, fíjese, al final de esta sección
aparece lo que viene en la próxima sección, el castigo que Dios daría a ese pueblo. Aquí primero le ha enseñado lo que es para su esperanza. Le ha enseñado que aún serán días que no tienen paralelo. Con todo, ellos serían salvados de eso. Los creyentes serían librados de eso. Y no solamente eso, sino que serían restaurados a la comunión con Dios y a la comunión con el Rey, el Mesías. Y ellos, al ser restaurados, la mano de ese restaurador maravilloso de lejos los sería poderosa, suficiente para salvarlos y traerlos a su tierra prometida, donde quiera que estén. Y no solamente eso, sino que le dicen el camino, cada minuto de toda esa travesía, yo voy a estar con ustedes. Por eso nadie a ustedes los tocará. Y no solamente nadie los tocará, sino que destruiré, dice, a todas las naciones entre las cuales te esparcí, todos los enemigos por el camino, las naciones por las cuales los israelitas habrían de pasar serían destruidos. Aquí dice, no es que no te castigaré, te castigaré. ¿Por qué los castigará? Por sus pecados, dice la sección siguiente. Pero los castiga por esto, porque para ellos hay esperanza. La disciplina, así como cuando dice que hay que castigar a los niños, a los hijos, mientras hay esperanza de ellos. También la nación esa va a ser castigada por Dios, pero va a ser castigada porque todavía hay esperanza de restauración. Y ese pueblo será restaurado. De ninguna manera te dejaré sin castigo, pero te castigaré con justicia. Sería un castigo justo, pero no un castigo total, no un castigo completo. Completo será el castigo de las naciones que sin ningún derecho ellos castigaron cruelmente a la nación de Israel. Amigos, hermanos, la disciplina de Dios es para bien. A veces son duras. Yo diría que conviene que sean duras, pero nunca es para destrucción. Siempre la disciplina es para salvación. La disciplina para Israel es para que finalmente se vuelvan a Dios, reciban al Mesías y ellos vengan gozosos por el poder del Señor a la tierra prometida. Y entren a aquella realidad la cual nunca más les será quitada y serán bendecidos. Las naciones vendrán a ella a rendirle pleitesía, a traerle el fruto del trabajo de las naciones para favorecer a ese pueblo Israel. Ese pueblo cosechará del trabajo de las naciones, por todos los juicios que han sufrido de parte de las mismas naciones. Hermano, yo tenía otro tema, la verdad que lo que más estudié fue Isaías capítulo 41 y 43 y no dije nada. Ni voy a decir nada, porque la verdad de las cosas, con que entendamos un poquito estos temas, yo me voy contento, muy contento. Esta es mi última
presentación, según el contrato que tengo hecho. Pero para mí está bien que sea esta la última. Y ahora vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, nos movemos a través de la historia de tu pueblo antiguo, de ese pueblo que un día rechazó a tu hijo de la manera más terrible, de ese pueblo que tenía una ley que nunca la obedeció, de ese pueblo que dejó a Jehová, de ese pueblo que quebró la ley, el pacto y fue desleal y se alejó de ti. Y sin embargo, en estas páginas nosotros vemos que tú no los dejaste a ellos. Tuviste que castigarlo con justicia. Y fue tremendo el castigo. Pero tú estabas con tu mano sobre ellos. Y ciertamente los que se arrepentían y se volvían a ti, tenían esperanza, no tenían por qué desfallecer, podían apoyarse en ti para ser restaurados definitivamente y entrar a disfrutar la esperanza de tu pueblo, la que tú prometiste a los padres de ellos, y las vas a cumplir con ellos y con sus padres. Te damos las gracias, Padre bendito, te alabamos, te rogamos por los hermanos en Conchalí, bendícelo en su trabajo espiritual, haz que hayan personas que se salven. Te los pedimos, Padre Santo, Padre bendito, y te damos las gracias. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.